La iglesia New Jerusalem World Ministries está ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Y la iglesia y esta su servidora, la pastora Blanca Reyes, les saluda con mucho cariño y les extiende una invitación a que si no tiene donde congregarse y quiere hacer de esta su casa de oración, venga sin ningún compromiso. El compromiso es con Dios. Nosotros hoy continuamos nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Mateo, que hace casi ya para 2 años que estamos estudiando esto, porque el Señor me movió a que estudiáramos el libro de Mateo para conocer a Cristo, para que nosotros podamos darlo a conocer. Gloria a Dios. Y en Mateo 20, del 29 al 34, que es donde nos encontramos hoy, está la historia de 2 ciegos que reciben la vista, pero yo le voy a decir, este pasaje bíblico también se encuentra en Marcos 10, 46, 52, del cual yo cito más en esta predicación que de Mateo, y Lucas 18, de 35 al 43. Es el mismo relato. Lo que pasa es que unos evangelistas dieron más detalles que otros cuando lo escribieron, ¿verdad? Y por eso es que puede que usted le vea una que otra cosa, no diferente, sino algo añadido. Para la gloria de Dios, leemos la palabra de Dios pidiéndole al Señor que la palabra de Dios haga en nosotros aquello para lo cual Él la envía. Amén. En el verso 29 dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Yo voy a leer la versión de Marcos también, porque si usted los pone uno al lado del otro, van a ver que es casi lo mismo, pero tiene unos detalles interesantes que nos competen a nosotros hoy día. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Déjame empezar de nuevo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana, en nuestras vidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Oremos. Padre, Señor, en esta hora, Padre, te presentamos esta tu palabra, esta tu Biblia, Señor, que está delante de nosotros, que nos ayude a entender tu palabra, a comprender lo que dice, a comprender lo que significa, Señor, para que nosotros luego podamos responder a este mensaje, Señor, y lo podamos aplicar a nuestras diferentes circunstancias de la vida, Señor.
que crezca nuestra fe en ti, Señor, y te pedimos humildemente que nos ayudes, Padre mío, a entender tu voz en esta hora, a escuchar tu voz en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido algunas experiencias donde luego que sucede nos damos cuenta que eran y hay oportunidades que solamente se nos da una vez en la vida? Hay cosas hay ofertas y oportunidades que se te dan una sola vez en la vida y hay que saber, ¿verdad?, apropiarse de ella. Porque a veces no sabemos, de hecho, a veces si es una vez en la vida, a veces no podemos tener otra oportunidad. Pero les voy a decir, ustedes saben los comerciales de la televisión que te dicen, se va a cerrar la tienda, así que aprovechen esta oferta, o te dicen, ya queda un poquito, ¿sabes? Aprovecha, esta es una oportunidad de una sola vez en la vida, no habrá otra venta como esta, te dicen. A veces tú ves los comerciales, el canal de comerciales, te dice, ya quedan 2 minutos, solamente queda un producto, solamente avanza, y la gente ve esto como una sola oportunidad en la vida y tienen que aprovecharse. Claro, los comerciales lo hacen, ¿verdad?, con falsas pretensiones, porque a las 2 o 3 semanas vuelve el mismo especial, vuelve otra oportunidad. Pero sin embargo, algunos de nosotros creemos que siempre vamos a tener oportunidades y le damos larga al asunto. ¿Qué relevancia tiene esto con nuestra historia de hoy, con el hombre ciego de Jericó? Es posible que esta oportunidad era la única que se le iba a brindar a él para recobrar la vista. Ciertamente es el único registrado en la Biblia, o sea, no se dice que a él se le hiciera otra oferta. Y eso me hizo pensar a nosotros, ¿cuántos de nosotros, sin saber si lo que tenemos de frente es la única o la última oportunidad que tenemos, estaremos aquí el domingo que viene? Y yo no digo esto para sugerir que algo malo le va a pasar a nadie, a mí ese no es mi estilo, ¿verdad? Ese no es mi estilo de estar augurándole que tienes que convertirte hoy porque si no cuando salgas de por ahí para allá, aunque eso es una realidad, ¿verdad? La realidad es que nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento en que nosotros vamos a partir de este mundo, puede ser cuando pises de ahí para afuera. Pero lo importante es que lo que quiero hacerle ver y lo que quiero que nos concienticemos es que muchos de nosotros alargamos las cosas asumiendo que nos queda mucho tiempo y asumiendo que nuestra vida es casi continua, que no se acaba, que dura para siempre, cuando la realidad es que la Biblia, la circunstancia y los señales nos indican que no queda mucho tiempo, que Cristo está pronto al venir, que todas las señales están cumplidas, que nosotros no nos estamos poniendo jóvenes, que si nosotros nos vamos antes de que Cristo venga, puede suceder también. Y le voy a decir, como le decía yo los otros días a un hermano en una conversación, cuando nosotros nos vamos a la presencia del Señor antes del rapto, no fue que te perdiste el rapto, fue que te adelantaste, ¿verdad? Te perdiste el rapto si el rapto ocurrió y te quedaste. Y como nosotros no sabemos ni el día ni la hora, nosotros tenemos que ver esto como la única y última oportunidad que se nos da. Amén. Y nosotros sabemos que todas las afirmaciones de la palabra del Señor nos dice que Cristo está pronto por venir por su pueblo. Y llegará el día en que ya no será posible ni escuchar la palabra de Dios, ni escuchar la voz de Jesús. Y hay gente que se cree que porque la palabra del Señor nos dice que muchos se van a convertir después en la tribulación, son aquellos que se les ha presentado el Evangelio por primera vez, ya sea porque nacieron en ese tiempo o nunca lo habían escuchado, porque la palabra del Señor nos dice que llegará el tiempo, la Biblia nos dice, si oís la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, porque puede llegar el tiempo en que el Espíritu Santo ya no esté instruyendo o emplazando los corazones para que escuchen la voz de Dios. Si es difícil servirle al Señor ahora, ¿cuánto más difícil será después que la iglesia y el Espíritu Santo se haya ido?
Hechos, como les decía, Hechos 3:14 dice, por eso la Biblia siempre dice, si oís hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. No se haga que con ustedes no es la cosa. Por eso el llamado insistente del Evangelio siempre está en el presente. No está en el pasado, está en el presente. La Biblia promete que todos los que invocaren el nombre del Señor, ese será salvo. Y aquí tenemos el registro de un individuo que se aprovecha de esta oportunidad, se aprovecha de esta última oportunidad o se aprovecha de la única oportunidad que se le ofrece de invocar a Jesús en su necesidad. Curiosamente, es el único milagro de sanidad donde se nos da el nombre. Por eso quise leer Marcos, está bien. Porque es el único milagro de sanidad que se nos da el nombre del que fue sanado. En otras ocasiones, en algunas sanidades anteriores, nos mencionan a quizás los familiares del que fue sanado, pero no el nombre del sanado. Y dice que él era el hijo de Timeo, y por eso se llamaba Bartimeo, porque en los países del Medio Oriente, yo creo que todavía se usa eso, porque una vez yo allá cuando estaba visitando a los muchachos, dijeron Bar Fernando a Naomi, algo así, ¿verdad? Le pusieron como un prefijo al nombre, a Fernando, para decir que esa era la hija de Fernando. Y aquí mismo también dice Bartimeo, porque su papá se llamaba Timeo. O sea, Bartimeo, el hijo de Timeo. Así que Marcos solo habla de Bartimeo, de un ciego. Mientras que Mateo menciona varios ciegos, ¿verdad? Menciona 2 ciegos. Lo importante, hermano, que nosotros nos demos cuenta que en esta historia, en este relato de la Biblia, hay más de un ciego en esta historia. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Porque mire, si nosotros regresamos a la Biblia, que eso usted lo puede hacer en su casa, de tarea. En el libro de Marcos, en el capítulo 8, desde el punto de vista de Marcos, para poder entender lo que estamos explicando ahora, Marcos explica la alimentación de los 4,000, ¿verdad? Y en el versículo 8:17 dice que todavía no entendían lo del pan y lo demás. Estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo. Y todavía están tan confundidos acerca del pan que el mismo Cristo le dice, ¿aún no veis? ¿Ni entendéis? Así que hay más de un ciego en esta historia. En el versículo 18 le dice Jesucristo, tenéis ojos y no veis, tienen oídos y no oís. Estaban ciegos a lo que Dios, al poder de Dios, a los milagros de Dios, al mesianismo de Jesucristo. Estaban ciegos. Y lamentablemente la respuesta a todo esto, están ciegos, no entendéis. Lamentablemente la respuesta es, no entendemos. Luego en Marcos mismo, en el capítulo 8, en el verso 22, ellos llegan a Betsaida y la gente trajo un hombre ciego a donde Jesús y Jesús le pidió que lo tocara. Y Jesús sanó a este individuo. Pero esta vez lo sanó por etapas. Primero lo tocó y le dice, ¿qué puedes ver? Y él le dijo, veo los hombres como árboles en el camino. Y después Jesús lo toca otra vez y le dice, ¿y qué puedes ver ahora? Y él le dice, veo todo claro. ¿Por qué? Porque esto era una señal diciéndole a los discípulos, hay veces que vas a ver y vas a entender por etapas. Por etapas. La ceguera espiritual a veces se nos quita poquito a poco, por etapas. Dios nos va revelando unas cosas. Esa era una señal para los discípulos. Él sanaba por etapas y sanaba instantáneamente también. Así que muchas veces nosotros espiritualmente, gradualmente se nos van quitando las escamas y vamos entonces entendiendo lo que Dios hace. Un ejemplo está en el versículo 29, donde Pedro mismo, a Cristo le pregunta, ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. O sea, esa era una etapa. Pero en esa misma conversación, cuando Jesucristo le dice que voy a ir a Jerusalén y me va a matar, le dice, no, ven acá. No deje que eso te pase. O sea, que a pesar de que había tenido una etapa de
visión de lo que era Dios, todavía no entendía que Jesucristo era el Mesías y para ser el Mesías Él tenía que morir en la cruz, porque esa era la profecía. Así que inmediatamente después de que Pedro profesó a Cristo como el Mesías, luego lo critica y le dice, no hables de sufrimiento, no hables de muerte. En el versículo 33 se volvió y miró a los discípulos y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Al mismo que en unos momentos anteriores le había dicho, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque a veces es por etapas, ¿verdad? Cuando entras al capítulo 9 vemos la escena de la transfiguración. Y Dios le da un entendimiento especial a Pedro donde él ve a Jesús, a Elías y a Moisés. Sin embargo, una vez la visión se fue, él dijo, vamos a hacer aquí un encampment, vamos a hacer aquí un sitio de retiro, vamos a edificar uno para ti, uno para Elías, uno para Moisés. Estaba ciego a lo que Dios estaba haciendo. A medida que nosotros avanzamos en el texto, descubrimos que Jesús esta vez habla Juan. Porque Juan viene donde Jesucristo y le dice, oye, vimos un hombre por allá que estaba echando fuera demonios y estaba hablando en tu nombre y le dijimos que no lo hiciera. Y Jesucristo lo mira y le dice, ¿y por qué lo detienen? Porque ellos decían, él no es uno de los de nosotros. Todavía estaban ciegos y no veían el significado de todo lo que Jesucristo estaba haciendo. En Marcos 10:13 lo estaban trayendo los niños donde Jesucristo y los discípulos lo reprenden. Y como no entendían, todavía no veían, estaban ciegos espiritualmente, Jesucristo le tiene que decir, no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y todo el que no tenga un corazón de niño no va a poder entrar al cielo. Imagínate, y después Jesucristo se pone a enseñarle los valores espirituales que son totalmente diferentes a los valores del mundo. Por ejemplo, hay gente que cree que por más bien que te portes y por más obras que tú hagas y por más indulgencia que tú pagues y por más sacrificio que tú hagas, vas a entrar en el reino del cielo. Pues no, eso no es lo que dice la Biblia. Hay gente que no puede entender todavía que es mejor dar que recibir. Porque acuérdense que los valores espirituales no se parecen a los del mundo. Es más, la palabra del Señor nos decía en los últimos domingos atrás, decía, ¿quieres ser grande? Tienes que ser el más pequeño. ¿Quieres ser grande? Tienes que ser siervo. ¿Quieres ser reconocido en el reino de Dios? Tienes que ser esclavo de los demás. Porque si nosotros no miramos las cosas espirituales, pues, con los ojos espirituales no vamos a entender. Estamos ciegos espiritualmente. Es más, la palabra del Señor que dice, ¿quieres subir arriba? Entonces te tienes que humillar más. Para estar arriba tienes que estar más abajo. Cuando la palabra del Señor nos dice que hay que morir para vivir. Es mejor, si quieres ser grande, sé siervo. Dice, era lo último que estábamos viendo en Mateo. Por supuesto, y la forma más clásica, la que vimos el último domingo con Juan y Santiago, que vinieron a él y dijeron, queremos que haga lo que nosotros te pidamos. Estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo, estaban ciegos a lo que Cristo hace. Así que mencioné todas estas cosas para que ustedes se den cuenta que en la historia de hoy hay más ciegos que el Bartimeo. Es más, el que era menos ciego era Bartimeo. El ciego es el menos ciego que estaba en esta historia. Y le voy a explicar por qué. Cuando este ciego dijo, Hijo de David, estaba viendo en Jesucristo al Mesías. Y déjeme decirle, cuando este mendigo, este ciego estaba gritando y vociferando, ustedes tienen que imaginarse el sitio, ¿verdad? Tienen que imaginarse que había mucha gente, mucho ruido, y él, para llamarle la atención
a Jesús no podía estar diciendo Jesús Nazareno, todo el mundo le decía Jesús Nazareno, pero cuando él dijo, hijo de David, ya él hacía una gran diferencia. Y fíjense en cómo los seguidores de Jesucristo, cuando este hombre empieza a vociferar y a hablar fuerte y a llamar a Jesucristo, lo que hace es que lo mandan a callar. Lo mandan a callar. ¿Sabe que los discípulos de Jesús se pueden convertir fácilmente en barrera a las personas que quieren venir a conocerle? Y por eso Jesús, como vimos en la última vez, les dijo, es que como el mundo hace las cosas, entre nosotros no debe ser así. Por eso en Mateo 20:25 dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así. Ustedes no deben deben ser como son los del mundo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y también otro valor al revés es que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Y me imagino que en este momento ya los discípulos dijeron, ok, we get it. Ya entendemos. Y sí, ya entendemos que debemos a estar mirándonos los unos a los otros de igual manera, que ya estamos listos, claro Jesús, vamos a servirte, vamos a servir a los demás. Ya entendemos, we got it. Bueno, entonces viene el relato de hoy. El relato de hoy y llegan a Jericó, y al salir Jesús y sus discípulos con una gran multitud y vieron a este ciego, estaba sentado pidiendo, y lo primero que le dicen es, cállate, cállate. Ahora digo yo, y no que habían entendido, y no que ya estaba funcionando eso de ser siervo, y no que estaba funcionando eso de ser esclavo. Estaban ciegos a lo que vino Jesús, estaba ciego a lo que Cristo había venido. Solo veían las inconveniencias. Cuando ellos estaban pasando y este ciego empieza a gritar, Hijo de David, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, o ten misericordia de nosotros, porque ya dijimos que había más de un ciego en este asunto. Hay una inconveniencia, porque acuérdense que ellos iban camino a Jerusalén porque iban a celebrar las Pascuas. Y debido a que se acercaba las Pascuas, la multitud se aumentaba y existe una sensación de anticipación y todo el mundo apurado. Yo cuando nosotros vemos, es más, hay videos de eso, cuando se va en Jerusalén, se va a celebrar el sábado. A eso de las 5:30 del viernes ya tuve a la gente corriendo por las calles. Eso caminan así. ¿Por qué? Porque están haciendo los últimos preparativos porque va a venir el sábado y como no pueden hacer nada más. Así mismo estaba esta gente corriendo, avanzando, vámonos, que viene la Pascua y empieza a cierta hora, se termina a cierta hora. Y empieza este hombre a interferir. No hay tiempo para detenerse, pensaban los discípulos. Ciertamente no menos para detenerse a atender un mendigo que, mira, si cuando vengamos mañana está ahí. Si ellos están acostumbrados a sentarse en el mismo sitio, a la misma hora, en el mismo canal, a hacer lo mismo. Pensaba la gente de la inconveniencia. Por eso le decían, cállate, cállate. Además, yo le voy a decir, hermano, ellos iban para la Pascua y ellos pensaban, vamos a celebrar las Pascuas, nosotros estamos con Jesús, nosotros somos el grupo, nosotros somos los líderes, entendemos todo. Así que, cállese. Estorbas. Y le voy a decir cómo a veces nosotros podemos convertirnos en una barrera para las personas que quieren venir a conocer a Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros nos dejemos conocer a aquel de quien nosotros somos discípulos? A veces sin darnos cuenta nos estorba. Por ejemplo, ¿sabe por qué mucha gente, estaba hablando de esto con un hermano también, ¿sabe por qué mucha gente no invita a otra gente a la iglesia? Porque entonces lo tengo que ir a buscar, lo tengo que llevar y traer. O me tengo que sentar al lado de ella. O posiblemente lo tengo que volver a llevar a la casa. O posiblemente lo tenga que llevar a comer.
Es una inconveniencia. O me tengo que desviar un poquito. Y no sé si me quiero sentar al lado de ellos. Y tal vez tenga que ver que no solamente traer a esa persona, a lo mejor se trae a 2 o 3 más. ¿Para qué voy a hacer eso? Y esta gente cuando vieron al mendigo pidiendo, eso mismo dijeron, pero mira ahora. No hay tiempo para esto. A lo mejor podemos orar por ti cuando regresemos, pero ahora mismo vamos para las Pascuas. La inconveniencia. Es más, hay gente que a veces dice, ay, que se vayan a otra iglesia más cerca de ellos, que escuchen el evangelio en otro lado. Es muy inconveniente involucrarse con gente, ¿verdad? Bueno, me gusta involucrarme con la gente que sean ricos, o que sean chéveres, o que ellos mismos me inviten a mí a su casa, o a comer, con esa sí. Ya sabes, con el tipo de personas que a lo mejor son buenos candidatos para seguir a Jesucristo, como se creía el joven rico, ¿se acuerdan? Todo el mundo creía que era tremendo candidato para seguir a Jesucristo. Sin embargo, se tuvo que ir cabizbajo. Pero nosotros mientras más productivo sea en la sociedad, nos creemos que es mejor candidato para Jesucristo. Gloria a Dios que el Señor escogió de lo más vil y de lo más noble para avergonzar a los sabios. Aleluya, gloria a Dios. Podría salir con alguien así tal vez, ¿verdad? Pero no voy a tratar con nadie así que me sirva de inconveniencia. ¿Cómo puedes ser discípulo de Jesús y convertirte en una barrera? Así mismo. Eso es lo que hace que esto sea asombroso, hermano, este relato. Que los mismos discípulos de Jesucristo eran los que mandaban a callar al que gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y vamos a fijarnos, y si nos fijamos en los verbos de cuando la historia bíblica nos los presenta, primero está sentado rogando, ¿verdad? Ustedes saben que para pedir limosna, pues los mismos amistades y familiares lo llevaban y lo ponían en un sitio para pedir, porque en aquel entonces no había Medicaid ni Medicare, y en aquel entonces no habían pensiones. En aquel entonces el que quedaba ciego quedaba en bancarrota y quedaba a la merced de la caridad ajena, ¿verdad? De la caridad de otro. Y los ponían allí y la gente le tiraba algo de vez en cuando. Y ellos llamaban a la gente, una limosnita, una limosnita. Nosotros hemos visto limosneros, ¿verdad? Ahora te dicen así, como quien dice, $1. Está subido, ahora te dicen. O te mueven el vasito así, para que vea, mira, es chavo lo que quiero, es dinero lo que quiero, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Pero fíjese, porque a él le faltaba la vista. Pero ustedes también saben que a la gente que le falta la vista, como que el oído se le agudiza, porque es que para poder saber lo que está pasando y saber lo que está pasando alrededor de ellos tienen que afinar su oído y escuchar un poquito mejor, ¿verdad? O sea, poner más atención. Tienen que poner atención. Y escuchó que Jesús de Nazaret iba a pasar por allí. Escuchó, y a lo mejor, hermano, ya había escuchado de todos los milagros que Jesucristo había hecho. Y empieza a gritar, Hijo de David, Hijo de David. Ahora, nosotros no sabemos exactamente qué fue lo que generó eso en él, el que él lo reconociera como el Hijo de David. Pero, ¿sabes qué? Me gusta pensar que la fama de Jesucristo ya se estaba divulgando. Y si algún día Dios le permite a ustedes ir a Jerusalén, ustedes se van a dar cuenta que en la mente nosotros nos hacemos ese país tan grande que creemos que el que camina por aquí, el otro no se entera. Esa gente vive eso es tan juntito así. Pero anyway, así que empezó a gritar Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el decir Hijo de David estaba reconociendo que él iba a ser la descendencia de David, que se iba a sentar en el trono real, que establecería un reino que nunca tendría fin. Esto era lo que ese hombre estaba invocando cuando él decía, Hijo de David. Y presumiblemente también podemos ver,
sabemos que Jesucristo ya había tenido la experiencia de ir a la sinagoga y a él, ese día le tocó a él leer las escrituras y él abrió el rollo y empezó a leer en Isaías 35, donde decía que Dios, Él me envió a predicar buenas nuevas a los pobres, a la recuperación a los pobres, a dar vista a los ciegos. Entonces se sentó y dijo, hoy ustedes han visto cumplirse esta profecía delante de sus ojos. Que ustedes saben que después de ahí lo siguieron para apedrearlo y tirarlo por el despeñadero. Pero le voy a decir, ¿ustedes creen que Bartimeo ya no había oído que él mismo había proclamado que él vino a darle la vista a los ciegos? Por eso él dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no podía ver dónde estaba Jesús, pero simplemente gritaba. Es más, cuando lo mandaron a callar, gritaba más, dice la Biblia. Gritó aún más. Hermano, el mundo nos manda a callar. El mundo nos quiere callar. Pero el orden de hoy día es grita más. Habla más de Jesucristo. Proclama más el Evangelio. Porque siempre nos van a hacer o van a tratar de callarnos. Una vez que nosotros empezamos a hablar de la iglesia, o del Señor, y cada conversación que uno tiene con la gente, uno trata de buscar la manera de llevarlo a la Biblia o llevarlo a la palabra de Dios, y hay gente que te dice, ahí bien, ojalá y se callara, ya empieza esta otra vez. Nos quieren callar, pero la palabra del Señor nos dice que hablemos más, que gritemos más. Ten misericordia de mí. Y vemos también que no solamente el cállate viene de afuera, a veces viene de adentro, por la inconveniencia o porque la manera de vivir de algunos acusa la vana vida de otros, o porque no quiero que lo mío se sepa, mejor cállate, ¿verdad? Así que tengamos cuidado, y así es que muchos de nosotros nos convertimos en estorbo para los demás. Oye, cállate. Y no están diciendo, oye, cállate, cállate, ¿verdad? Y entonces, hay gente que se encierra en sí mismo. Y déjeme decirle, este señor podía hasta tener una autoestima baja, porque pasan a ser mendigo nada más, es una cosa. Hay gente que ahora es lujo ser mendigo. Tienen un cartelito y hasta te bailan allí y te hacen. O sea, es como una payasería que tienen, ¿no? Entonces se encerró en sí mismo y se cubrió la cabeza, ¿verdad? Y gritaba aún más. O sea, no lo hizo, sino que gritaba más. Y déjeme hacerle otra pausa. Hasta que usted no tiene una necesidad, usted no va a clamar por un socorro. Hasta que usted no reconoce la necesidad del perdón de los pecados, usted no va a clamar por un Salvador. Y por eso también a veces Dios permite las dificultades, las adversidades, las tribulaciones, las pruebas, porque hasta que nosotros no tengamos una necesidad, nosotros no clamamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros por naturaleza somos ciegos, que no podemos ver, estamos tan ciegos que no podemos ver lo ciegos que estamos de las cosas espirituales. Y déjeme decirle, este hombre nadie lo iba a callar. Él reconoció su necesidad, él reconoció que solamente Jesucristo podía salvarlo, y por esto este hombre gritaba aún más. Y la compasión de Jesucristo, ay, qué lindo, hermano. Esta palabra, cuando uno lo lee en el verso 33, donde dice, y deteniéndose Jesús. O sea, Jesús paró, Jesús se detuvo, Jesús se aguantó de la prisa que llevaba o del ajetreo que tenían para llegar a celebrar las Pascuas. Y eso, hermano, a mí me emplazó. Eso a mí me tocó el corazón, porque a veces nosotros nos gustaríamos pensar que nosotros no seríamos de esos que reprenderíamos al ciego. Pero lamentablemente yo a veces me puse a pensar y dije, Dios mío,
hubiese sido yo una de esas que le hubiera dicho, ay, cállate, no moleste. Probablemente, ¿verdad? Por eso le digo que eso a mí me emplazó, me conmovió cuando yo leí esto. Jesús se detuvo. Y puedes imaginarte a los restos de los discípulos, como quien dice, y ahora este se detuvo. Jesús se detuvo. Eso le pasó también cuando Jesucristo se detuvo para hablar con el centurión y el hijo y la nena se estaba muriendo allá en la casa. Y me imagino que el padre de la niña dice, Dios mío, ¿y este por qué? No, el hijo del centurión se estaba muriendo y Jesucristo se para a hablar con la mujer que se había sanado de flujo de sangre. Así fue. Y el que se le estaba muriendo le dijo, Dios mío, ¿por qué este se va a parar aquí ahora a atender a esta mujer cuando el mío se está muriendo? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, verdad? Y sabes que Jesucristo se detuvo. Y dice la palabra del Señor que le dijo a los discípulos, o a los que estaban reprendiendo al ciego, llámenlo. Llámenlo, pero ahora quiero yo que ustedes se imaginen la escena, porque yo me imagino la escena, ellos, cállate, no moleste al maestro, cuando regresemos, y de momento Cristo le dice, llámenlo. Y ellos dirán, ¿qué? ¿Cómo? Y me imagino que entonces le dijeron, por cierto, ven, levántate que te están llamando. Así que, hermano, que Cristo se detuviera por él. Y no solamente eso, que lo llama, lo manda a buscar. Entre tanta gente que estaba llamando a Jesús y empujando a Jesús en el camino. Y le voy a decir, hermano, lo manda a llamar. Y ya no está sentado mendigando, ahora está lanzando la capa que tenía. Ahora lanza todo lo que le podía estorbar para él poder llegar donde Jesucristo, él lo suelta. Él suelta todo lo que le estorbaba para llegar a Jesucristo y ahora va saltando y viniendo a Cristo, dice la palabra del Señor. Y Cristo entonces le habló y Cristo se puso de una posición abatida a una posición de victoria. Y no solamente eso, le dice Cristo, ¿y qué tú quieres que te haga? Si fuéramos nosotros diríamos, hello, estoy ciego. Yo lo que quiero es que me dé la vista, pero la versión de Marcos dice que me devuelva la vista. Quiere decir que este hombre sabía lo que no tenía, porque había perdido la vista. Jesús lo está llamando, Jesús lo llama. Y yo me imagino que los apóstoles dijeron como alguien que yo conozco, ¿en serio? O sea, ahora va a llamar al mendigo. Wow, el ciego vio que Jesús podía darle de la misericordia que le estaba pidiendo. Déjeme decirle, si Jesús no lo hubiese llamado, nunca habría invocado a Jesús. Porque dice la palabra del Señor que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros venimos a Él porque Él nos llama. Él hizo el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios a nosotros nos atrae a Él, pero a todo el mundo. Es la respuesta de nosotros la que hace que nosotros seamos seguidores o no de Jesucristo. Venid ahora porque Jesús está aquí y está listo para hablaros, para hablarte. Imagínate, ahora después de cállate, ahora le tenían que decir, ven que Jesús quiere hablar contigo. En Marcos 10:49 dice, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, ten confianza, cree en Él, confía en Él, levántate, Él te llama. Y él arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y soltó lo que le estorbaba y saltando y vino a Jesús. Qué lindo. Gloria a Dios. Y usted, hermano, ¿qué quiere que Dios haga por usted? Quizás es lo más obvio, pero Él quiere que usted se lo diga. Él quiere glorificarse. Él quiere que los discípulos que estaban allí vieran por qué para qué Él se detuvo. Y era para darle la vista a este hombre que estaba pidiendo misericordia.
Y él quería que todo el mundo, que la multitud que lo seguía, también viera lo que estaba haciendo. La sencillez y la claridad de la petición son testimonios de fe, hermano. Que él le pudiera decir que recobre la vista, que yo pueda ver, hermano, la necesidad más grande que nosotros tenemos, a nuestra ceguera espiritual, nosotros tenemos que pedirle al Señor, enséñanos a ver, que yo pueda ver, Dios mío. Dios sabe que esa es mi petición más urgente en estos últimos días. Quiero ver, Señor, muéstrame. Muchas cosas que uno dice, ¿y por qué pasa esto y por qué no pasa aquello? O qué hago ahora o qué hago después. Muéstramelo. Déjame ver lo que tú estás haciendo, tu mover, que yo lo pueda ver. Que no seamos como los discípulos que aún viendo el mover de Jesucristo no entendían porque estaban ciegos espiritualmente. Así que Jesús, al preguntarle qué quiere que te haga, él permite que este hombre afirme lo que él anhelaba. Él también permite que este hombre afirme cuál era su necesidad. Amén. ¿Verdad? Y se detiene para corregir las nociones erróneas de aquellos discípulos que para ellos era una parada innecesaria. Lo pregunta también para poder incluir a estos discípulos reacios al proceso, a la acogida de este hombre marginado. A veces Dios tiene que permitir eso para que nosotros aceptemos a los marginados. Amén. Y se detiene para poder obtener de los labios de ese hombre un testimonio de la necesidad de él y para que todos los demás vieran que él no era el único ciego. Mira, ironía, ¿no? Parece una paradoja. Para que vieran que él no era el único ciego allí. Así que, para terminar, déjame terminarlo de esta manera. Lo que tenemos es una breve historia, junto con todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿verdad? En este relato es una especie de resumen del Evangelio. En este relato nosotros vemos el Evangelio resumido. Nosotros vemos la situación y la condición del hombre y de la mujer que está ciego de la verdad de Dios, como estaban los discípulos, ¿verdad? Y también vemos cómo la misericordia de Dios es la que abre los ojos, ya sea instantáneamente o gradualmente, para la salvación del alma. Gloria a Dios. Por lo tanto, es necesario hacer ver a los ciegos. ¿Y cómo se hace ver a los ciegos? Nosotros tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, ten misericordia de mí. No me des lo que me merezco. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Porque la palabra del Señor dice que los que invocamos el nombre del Señor serán salvos. ¿A quiénes necesitamos llamar? Al Hijo de David. Pedir su misericordia y reconocer que estamos tan ciegos espiritualmente como este hombre estaba ciego físicamente. Sin embargo, este hombre estaba más vidente espiritualmente que aquellos que eran videntes. Pero hoy veámoslo de otra manera. Ahora me doy cuenta de que cuando acabas de decir tus discípulos que es el Hijo de Dios o que Cristo es el Hijo de Dios, es para servir, es para dar, es porque Él vino a dar su vida en rescate de muchos, no de algunos, no de un grupito, no de los líderes, no de los que están solamente en la iglesia, sentados en la iglesia. Él vino en rescate de muchos. Y yo le pido a Dios que nosotros podamos incluirnos en el grito y en el llanto de este hombre. Que nosotros podamos decirle a Jesucristo hoy, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Abre nuestros ojos. Como dice el cántico, abre mis ojos, oh Cristo. Quiero conocerte. Amén. Tal vez esta también sea la única oportunidad o la última oportunidad que usted tenga para eso. Vuelvo y le digo, no es que quiero que tenga un efecto dramático, pero hermano, nosotros tenemos que decirle que hay una marea rugiente alta allá afuera en el mundo, que nosotros vemos cómo la maldad se está multiplicando. Hay una marea en el mundo que la gente dice, cállate, cállate,
Yo estaba leyendo hoy mismo, me llegó un mensaje de una gente que yo sigo, de unos misioneros. En el este de África están apresando a todos los que son cristianos. A todos los cristianos están cerrando las iglesias cristianas. Y aunque tú no digas nada, como ya todo el mundo sabe que tú eres cristiano, usted sigue en Facebook predicaciones y todo eso. Está bien, amén, gloria a Dios, pero eso deja saber que tú eres cristiano. O sea, Big Brother is watching. El gobierno sabe si usted es cristiano o no cristiano. Y hay una marea muy alta levantándose en contra del evangelio, tratando de decirnos cállate. Pero también hay una marea de la soberanía de Dios, hermano. Que la gracia de Dios y el llamado de Dios a tu corazón es reconocer que como este ciego necesitamos misericordia. Hay una marea también de parte de Dios, porque Dios está preparando a su pueblo. Dios está preparando a su remanente fiel. Dios está preparando todas las cosas para ese grandioso día. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque Jesús se detiene. Jesús se detiene cuando nosotros clamamos a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gracias, Señor, por tu compasión. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque te detuviste y porque te detienes, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Padre mío, que nos llevará al arrepentimiento. Gracias por tu Espíritu Santo que nos mueve a ver que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Dios Altísimo, que tú eres el Mesías, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, aleluya. Estamos llenos de indignación por las interferencias, Padre mío, que a veces creemos, por esas benditas interferencias que hay en nuestras vidas, que tú usas para glorificarte, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otros, Padre mío. Dios mío, ayúdanos a entender que cada interferencia en nuestra vida es un progreso hacia la celebración que nos espera. Y gracias porque aquí se nos recuerda, Padre mío, en esta hora, que nosotros tenemos que llamar a otros a servirte. Que nosotros tenemos que llevar a otros a servirte y no servir de estorbo, Padre mío. Sabemos que tú eres quien hace la obra en abrir los ojos a los ciegos, tanto físicos como espirituales, Padre mío. Y te pedimos, Padre mío, que nos ayude en esa responsabilidad tan grande que tú pusiste en nosotros de llevar el Evangelio a aquellos que nos rodean, a aquellos que no pueden ver ni entender que tú eres Cristo, que tú eres Dios. Señor, ayúdanos que nosotros te invoquemos, que podamos invocarte en todo tiempo, sabiendo que tú has de detenerte, que tú has de reconocer nuestro llamado. Queremos conocerte, Señor. Y estamos orando todo esto, Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús, y confiando que tú siempre escuchas nuestra petición, te damos las gracias. Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Además de Gloria y de Marilyn, ¿quién más se atreve a venir y levantar las ofrendas?